Muchas gracias, señor presidente. Apreciados compañeros, percibo en el tono de nuestro debate todavía la perplejidad de un hecho tan grande que nos sobrepasa a todos. Yo quiero hacer un brevísimo aporte a este debate para decirles lo siguiente. Primero, un adolescente de 14 años es diferente en sus estructuras cognitivas de la moral, si tomamos la escuela cognitiva, que otro de 17. Hay una diferencia significativa. Y por otra parte decirles que hay varias escuelas que explican el desarrollo de la moral. Todas concluyen, y hoy la más relevante es aquella que habla de la formación de la personalidad moral, tomando las estructuras cognitivas de la moral. Y toma el proceso de desarrollo de Piaget, que dice que eso empieza en la más tierna infancia, cuando el niño empieza a jugar. Él ha hecho investigaciones fabulosas para mostrar cómo desde las reglas de juego que aplican los niños de 3 años, de 2 años jugando con sus iguales, se va desarrollando estructuras cognitivas para entender el sentido del bien y el sentido del mal. La moral como socialización dice no, se aprende la moral desde la imposición de afuera, de los padres, y eso se hace gracias a la adhesión a los grupos sociales, el espíritu de disciplina y la autonomía de la voluntad. Y Piaget, Durkheim desarrolla cómo se hace eso, y esta escuela fue bastante discutida porque en primer lugar surgió en el ámbito de las religiones y después fue cediendo cuando se fue más racionalizando y laicizando la sociedad. Este modelo fue cediendo y hoy está como mucho más extendida la comprensión de que la moral se forma desde las estructuras cognitivas que pasan de un estadio a otro y van madurando, pero requieren un contexto y requieren un ámbito que educa. O sea, al llegar a 17 años y cometer un horrendo crimen, tener el coraje de hacer eso. Demasiado etapas ya se pasó y hay una avería grave. ¿Qué ha pasado en esas etapas? ¿Qué ha pasado con el juicio moral? ¿Qué ha pasado con la acción moral? ¿Cómo se determina eso? Realmente, las etapas de crecimiento del niño, cuando el niño pierde el temor o por el temor de perder el afecto de sus iguales le hace adherirse a las normas voluntariamente, está avanzando hacia una etapa nueva. Hay una etapa nueva que está adquiriendo. Y eso Piaget describe en su obra extraordinariamente. ¿Y qué significa? Que la conciencia moral realmente se forma en un proceso de desarrollo racional como la inteligencia, que debería llegar a los 17 años alrededor del cuarto nivel aproximadamente de la etapa que establece ya como pensamiento formal y actuación. Yo me pongo a pensar en esta historia y realmente me conmueve tanto, me ha sacado el sueño varios días, y dije, ¿cómo es posible que se llegó a este acto? ¿Y qué hacemos desde la escuela? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que los adolescentes paraguayos que se van formando tengan estructuras de juicio moral y tengan la capacidad de la comprensión y la autorregulación? Estos son los 3 instrumentos de la conciencia moral: el juicio moral, la comprensión y la autorregulación. Y el juicio moral es saber lo que está bien, es prescriptivo. La comprensión es considerar el contexto. Esto es lo que está bien y encima yo le quiero a ella, no le quiero, qué cosas, el contexto. ¿Cuáles son, qué son los autores, quiénes son los autores que están?
Y por último, la autorregulación para tomar la decisión de la acción sociomoral que le llaman. Y vemos que este proceso, en el caso de este chico, ha fallado profundamente. La avería ya es grande. ¿Qué hacemos de la escuela entonces? El currículum de la educación paraguaya ha planteado amplia y detalladamente el modelo de educación moral. Y eso plantea de diferentes dimensiones del currículum, desde el contenido, pasando por los componentes fundamentales y pasando también por la acción tutorial y la orientación individual y colectiva. Y en el año 2005, les quiero decir esto a los colegas para que sepamos por qué es importante tener políticas de Estado. En el año 2005 faltaban 3.200 orientadores. Y el plan que se había hecho es que se tenga 500 más cada año. Porque los orientadores son claves para preparar las sesiones de orientación, la orientación educativa es un componente de la educación y del componente de la docencia que requiere formación específica. Y teníamos que avanzar y ese plan no se cumplió. Es más, les quiero decir algo sumamente grave. Muchos orientadores que se jubilaron, en su lugar entraron cualquier otro especialista. Tenemos que tener en la escuela orientadores educacionales que den la acción tutorial cuando se note que este proceso de formación de la conciencia va teniendo fallas. Eso se puede notar, el chico que es agresivo, el chico que es descuidado en sí mismo, tiene problemas en sus relaciones, porque una de las características esenciales de la personalidad normal, de la personalidad moral, es la de establecer relaciones adecuadas en esferas íntimas y no íntimas. Ese es el drama hoy de la humanidad. Por eso se disuelven los vínculos, porque cuestan las relaciones. Sin embargo, eso se trabaja desde la escuela y requiere una especificidad. Necesitamos más formación específica en estos temas. La orientación educacional ha surgido en el Paraguay en el año 71. Quiero recordar a su fundadora, Alcidia Unzaín de Sayas, que creó el Departamento de Orientación del Ministerio, que hoy está más raquítico que nunca. Y justo los tiempos son mucho más complejos y requieren, ante la perplejidad de los propios educadores, una acción tutorial y una acción comprometida de un contexto que educa. Allí tenemos que ir. La ciencia tiene identificado los procesos. La ciencia nos aporta, y a todo lo que aporta la psicología del desarrollo, hay una contribución formidable de las neurociencias que mencionó el colega Iramay. Entonces necesitamos como política de Estado tener más recursos calificados, menos supernumerarios y más formaciones específicas. La orientación tiene 3 objetivos principales y el primero es conocimiento y aceptación de sí mismo. Tenemos que encontrar los mecanismos para que el niño desde pequeño en la escuela se conozca, se acepte a sí mismo, reflexione sobre sus reacciones. Eso requiere un tratamiento específico. No es precisamente psicólogos y orientadores, pero no hace falta que sean psicólogos, que sean orientadores educacionales. ¿Cómo se forman orientadores? Se formaban en el ICE sobre el título docente y mínimo 5 años de experiencia en aula. Y los que quieren ser entonces se especializan 2 años. 2 años a tiempo completo. Yo estudié para ser orientadora. Yo soy orientadora vocacional. Estudié en los 80 ya en el ICE. Y cuando eso era lo más relevante, nos reuníamos los orientadores del país, yo era la más joven del grupo y aprendía de las orientadoras del Colegio Internacional, del Colegio Teresiano, hasta ahora recuerdo sus nombres, señoras orientadoras que nos enseñaron cómo lidiar con el profesor guía que tiene que dar esas orientaciones a los alumnos y con el orientador propiamente especialista que tiene que dar la acción tutorial. En ese aspecto, nuestro sistema educativo está desprovisto de recursos humanos. Tenemos que pensar con el ministerio un plan de recuperación porque los tiempos son cada vez más difíciles.
Me decía hace poco un colega, anda a enseñar física a las 2 de la tarde con 40 grados de calor en una sala con 2 ventiladores a estudiantes de 16 años. Anda a enseñar y encima tenés 50 alumnos. ¿Quién te atiende? ¿Quién te entiende? Y es realmente un contexto diferente. No podemos decir que sea igual que ofrecer un servicio hace 20 años. Así es que, colegas, paralelamente a los afanes de encontrar mecanismos que den respuesta y algún alivio al sentimiento colectivo, a la conciencia de este pueblo herida, por este hecho, tenemos que pensar en acciones de políticas públicas que permitan tener los recursos humanos para el sistema educativo. Cuando empiezan a hablar del número de maestros por niño, sacan a veces los economistas promedios engañosos, porque necesitamos mucha más gente que esté luchando por los mismos objetivos en un colegio. Un colegio secundario de secundaria básica, tercer ciclo y bachillerato no puede no tener un orientador. Tiene que tener un orientador que trabaje en la acción tutorial, identifique los problemas y encauce desde la orientación colectiva la ayuda para que los alumnos entiendan esto que les tiene que pasar en su conciencia y les tiene que mostrar. Para eso hay que enfrentarle a dilemas de valores y con esos dilemas se les ayuda a pensar y a reflexionar y así van construyendo íntimamente su pensamiento moral. Yo propongo, presidente, más allá de que ampliemos las penas, que también es algo que la sociedad indignada pide, más allá de eso propongo que hablemos con el sector ejecutivo y propongamos un crecimiento sistemático todos los años, porque recuerdo que a la Secretaría de la Mujer le dimos un presupuesto para tener más psicólogos, ¿se acuerdan? El año antepasado, pues no se le dio, ni una vez no se le habilitó para que haga el concurso, no se crearon los cargos, está en el presupuesto pero no se ejecutó. Y necesitamos más especialistas de la conducta para enfrentar toda esta complejidad de una cultura juvenil nueva, mediada por los recursos tecnológicos que hoy pone pata para arriba todo lo que ya sabemos, y los padres también están perplejos con una declinación cada vez más creciente de su responsabilidad en los límites y en el encauzamiento hacia estructuras de pensamiento de persona sana, normal, integrada en la sociedad. Así es que, compañeros, por favor, cuando venga el presupuesto, hablemos otra vez del tema. Muchas gracias.